el estándar de pureza moral del cristiano. Y yo quiero introducir esto que podrá ser una serie de por lo menos tres jueves que estaremos estudiando esto. Hay un pasaje ahí en Tesalonicenses, es justamente lo que sigue. Y yo quisiera invitarte que abras tu Biblia en Primera Tesalonicenses 4. Vamos a pensar en este pasaje. En estas 3 próximas semanas estaremos estudiando estos 8 versículos, los primeros 8 versículos del capítulo 4. Ya acabamos el capítulo 3, ahora vamos al 4 y vamos a pensar. Sígueme con tu vista ahí donde estás, dice así la escritura, Primera Tesalonicenses 4, 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos ha dado su espíritu. Wow. Vamos a meditar unos minutos en esto, hermanos. Yo nombré este tema, ahí tienes en tu pantalla, el estándar de pureza moral del cristiano, parte 1. Decíamos, hermano, después de hablar, yo introduzco así, después de que Pablo habló del pasado y aún del presente, hablando en su contexto con los tesalonicenses, ahora Pablo va a hablar del futuro. A ver, ¿cómo está esto? Que Pablo habló del pasado, del presente y ahora hablará del futuro. Bueno, ¿cómo está esto? Vamos a pensar, Pablo del capítulo 1 al 3 habló del pasado y del presente. ¿Cómo está eso? Si tú recordarás, los primeros 3 capítulos nos habló mucho del testimonio tanto de los tesalonicenses, un testimonio de fe, esperanza y amor, pero también nos habló del mismo testimonio de Pablo y sus colaboradores, ¿sí? Y dicho testimonio de ambas partes produjo mucho gozo, ¿sí? Pablo estaba muy agradecido con Dios por todo lo que Dios estaba haciendo en Tesalónica, aun y a pesar de que él estaba lejos, aun y a pesar de que él se encontraba pues retiradísimo de con estos hermanos, él estaba contento y agradecido con Dios porque Dios había guardado a estos hermanos y habían dado fruto otra vez de fe, esperanza y amor, ¿sí? Pero ahora en el capítulo 4 y el resto de la carta te darás cuenta de algo, 4 y 5, los capítulos, los últimos dos, habla del futuro. ¿Por qué dije yo futuro? Porque aquí es donde Pablo va a comenzar a hablar una serie de cosas prácticas, hermanos, aplicaciones prácticas en la vida cristiana. Si ya hemos hablado cosas prácticas en esta carta, vamos a hablar todavía más, ¿sí? Vamos todavía por más cosas prácticas. Pablo ruega, ¿verdad? Ruega y exhorta a los hermanos, ahorita lo vamos a ver, que abunden en esto más y más. Entonces, mire, esta carta nos ha enseñado mucho de cómo aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Hablamos mucho de, por ejemplo, liderazgo, ¿verdad? Te recordarás. Hablamos de cómo enfrentar las tribulaciones, ¿sí? Cómo vivir vidas que honran a Dios, cómo tener, ¿se acuerdan? Usamos un término, una buena teología del sufrimiento, ¿sí? Cómo Dios está, también sigue siendo el mismo Dios aún en medio del sufrimiento. Entonces, vamos a seguir con esta serie de enseñanzas prácticas, pero tornan cada vez más prácticas, más palpables, ¿sí? Así que pon mucha atención, trae tu libreta, trae tu Biblia, trae tu lapicera y toma notas, ¿sí? Hoy vamos a hablar entonces de este estándar de pureza moral, ¿sí? Que todo cristiano debemos tener. La intención de esta primera parte es como darnos como una introducción
¿Qué significa esto de estándar moral o estándar de pureza moral? Al cual pues Dios nos está llamando, ¿sí? Hay un llamado, vas a darte cuenta en unos minutos, que Dios nos llama a santidad. Y ahí es donde vamos a estudiar en qué consiste esto, ¿sí? Este llamado de Dios a santidad define, hermano, el estándar que tú y yo vamos a platicar el día de hoy. Y yo te invito, ¿qué te parece si oramos, si le pedimos a Dios nos guíe en esto? Es un trabajo arduo, ¿verdad? Es un trabajo intenso, hermanos, el vivir como cristiano fiel, ¿sí? El vivir para la gloria de Dios, ¿sí? Si alguien te ha dicho que la vida cristiana es algo fácil, pues te ha mentido. No es así, ¿sí? No es fácil. Vienen luchas, vienen dificultades, hay luchas aún contra nuestra misma naturaleza carnal que quiere hacer lo malo, pues no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí podemos, ¿sí? Y Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado su palabra para que podamos, ¿sí? Así que, ¿qué te parece? Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor nos guíe en esta nueva aventura que estamos por entrar. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, de esta manera con un mismo espíritu, un mismo corazón de escudriñar tu palabra, aprender juntos de ella, Señor. Señor, tú conoces el corazón, las circunstancias que hoy mi hermano o hermana viven. Señor, si alguno pasando alguna tribulación, hoy te pido, mi Dios, que tu palabra también hable específicamente a esto que pasa mi hermano, mi hermana, y podamos, Señor, salir, terminar este estudio con esperanza, con una fe renovada y, Señor, con una pasión mayor por ti, por tu palabra. Señor, guíanos. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, recibamos. Y eso que hoy recibimos en nuestra mente a través de nuestros oídos, baja a nuestro corazón y produce fruto precioso y abundante para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el estándar de pureza moral del cristiano. ¿Sí? Quería yo poner un título más corto, pero al último lo dejé así, dije, vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Y bueno, empezamos con algo. Vamos a manera de introducción, hoy es una especie de introducción. Las próximas semanas van a ser irnos más profundos sobre este estándar, pero todo empieza con un ruego y una exhortación. Si observa usted capítulo 4 verso 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, ahí está el ruego, y exhortamos en el Señor Jesús, ¿sí? Que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Empieza con un ruego y una exhortación, ¿sí? Algo que está, de hecho es junto, ¿verdad? No es como que esté separado el ruego y la exhortación, es una invitación que trae ruego y exhortación al mismo tiempo. ¿Y cuál es el ruego? ¿Cuál es la exhortación? Pues si observas el texto es que abunden más y más en conducirse como conviene y agradando a Dios. O sea, en otras palabras, esto de conducirse como conviene o caminar como conviene, esto de ser agradable a Dios, es algo que Pablo quiere enseñar a sus hermanos. Ya les ha enseñado, pero a través de este nuevo escrito, él está afirmando. Podrás darte cuenta que hay un cambio de tema, ¿sí? Porque la semana pasada hablamos de cómo orar por los que pasan tribulaciones, ¿verdad? Pero ya hay un cambio de tema aquí, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que punto y aparte. De hecho, la manera en cómo Reina Valera nos dice es por lo demás, ¿sí? Entonces también podría ser una frase con cual empezar. Entonces, en palabras simples, el ruego y la exhortación que Pablo tiene para esta iglesia y que es para ti y para mí, es que vivamos como a Dios le agrada. ¿Será malo pedir eso, hermano? Yo creo que no, ¿verdad? Hermanos, yo les ruego y les exhorto a que vivan como a Dios le agrada. Eso es válido, ¿no? Si eres padre, si eres líder, eso debería estar en nosotros, hermano. Animar, exhortar a aquellos que Dios nos pone o nos concede servir, exhortarles a que vivan como a Dios le agrada. ¿Sí?
Después de que Pablo ha hablado de testimonios, del testimonio de fe, esperanza y amor, ahora, bueno, también oró por ellos, ¿verdad? Para que perseveraran. Ahora Pablo toma tiempo de los siguientes pasos, para hablar de siguientes pasos, ¿sí? Hablar del futuro. Pablo, yo pensaba cuando estaba escribiendo esto, de alguna manera está haciendo una invitación muy similar a la que hizo el escritor de Hebreos. ¿Te acuerdas en Hebreos capítulo 6 qué dice? Hebreos 6:1, ¿qué dice? Habla de esto, de ir adelante a la perfección. Hay versiones que dicen, vamos adelante a la madurez, ¿sí? Y de hecho, en uno de nuestros cursos de discipulado, este capítulo 6 es base, ¿verdad? Ahí vemos principios fundamentales, las piedras fundamentales ahí están. Pero ahí el autor de Hebreos dice, vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la madurez. Cuando Pablo ya tomó tiempo para dar testimonio, dar gracias a Dios por esta iglesia en Tesalónica, orar por ellos, que Dios les siga ayudando, ahora va con la parte práctica, ¿sí? Hermanos, ya dimos acciones de gracias, ya alabamos a Dios, ya oramos. Ahora sí, vamos a hablar de cosas prácticas. Y ahí es donde vamos a empezar ahora, hermano. Por un lado, esta invitación es de avanzar, ¿sí? De avanzar y viene en una forma de ruego o de palabra de ánimo, ¿sí? Si vemos las dos maneras, acuérdate, es un ruego y una exhortación, ¿verdad? El ruego, por un lado, tiene un tono suave, tiene un tono cortés, digamos, amable, podríamos usar esa palabra. Así como un hermano le pediría algo a su hermano mayor o hermano menor, ¿verdad? Y hay hermanos que se piden cosas muy feas, ¿verdad? Pero bueno, un hermano y una hermana que se aman, ¿sí? La manera en cómo le pediría algo, oye hermano, te ruego, ¿me ayudas con esto? Pero esta invitación también tiene una segunda parte, viene con exhortación. Esto tiene un tono un poquito más fuerte, y uno de los autores que hemos consultado dice que la exhortación viene como con cierto grado de autoridad, con cierto grado aún también de urgencia, ¿sí? Entonces, esto que Pablo aquí nos va a enseñar, hermanos y hermanas, por un lado es una palabra de ánimo, pero también por otro es algo que trae autoridad y que nos llama urgentemente a hacerlo, ¿sí? Así que mi hermano, si tú quieres crecer, ir adelante en tu caminar con Cristo, avanzar en madurez, necesitamos este tipo de palabras. Palabras de ánimo, por un lado, pero también palabras de exhortación o vamos a decir también aún de corrección, ¿sí? Entonces, si nadie nos corrige, hermano, vamos a seguir hablando errores, vamos a seguir, piensa esto, ¿verdad? A veces algunas cosas que yo hago van a seguir orando mal, ¿sí? Van a seguir creyendo cosas erróneas de Dios, de su palabra. Entonces, hay que corregir, ¿verdad? Esos detallitos, ¿sí? Con amor, pero también con firmeza, con la verdad, ¿sí? De aquí vemos el hecho de que, este hecho de que Pablo hubiera usado estas dos maneras, eh, por un lado, acuérdate otra vez, usa el ruego y otro la exhortación, estas dos maneras. Nos habla de dos cosas bien lindas de esta iglesia. Una es que Pablo reconoce que esta iglesia va creciendo, ¿sí? Piensa esto, hermano, y yo pienso que esto nos enseña también en nuestras relaciones, ¿verdad? Con aquellos que dependen de nosotros. Cuando tú ves que un hijo o un alumno o alguien que depende de ti está avanzando y comete un error, ¿cómo le harías? Aquí Pablo nos enseña algo muy especial, ¿sí? ¿Cómo le harías? ¿Ya? Yo he aprendido mucho de Pablo en este aspecto. Por un lado, reconocemos el buen trabajo que se está haciendo. Muy bien, excelente trabajo, vas avanzando, vas progresando. Solo te animo a que corrijas esto y esto, ¿sí? Y vamos adelante, vas bien. Son pequeños detalles, pero vamos adelante, ¿sí? Entonces, Pablo es así, ¿sí? Por un lado, da gracias a Dios, elogia lo que han hecho bien hasta ahora esta iglesia, pero va a un siguiente paso. Los invita con exhortación a crecer, ¿sí? Dice ahí la palabra, ¿verdad? Abundar más y más en esto que vamos a estudiar el día de hoy.
Hay un pasaje que me gusta mucho para explicar estas dos partes de la parte de misericordia, vamos a verlo por un lado, pero también la parte de verdad. Hay un pasaje que me va a ayudar a explicarte esto, que cuando tú exhortes, cuando tú animes a alguien, tengas en mente este pasaje. Escucha este texto. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Te das cuenta de algo? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sí? Ahí la Biblia, la palabra, me gustó mucho cómo lo dice. Mira, escucha. Amor y verdad reparan delitos. El respeto al Señor aparta del mal. ¿Sí? Qué importante, mi hermano, que cuando tú y yo disciplinemos, por ejemplo, lo hagamos con estos dos ingredientes, misericordia y verdad. Pablo está usando esto en su ruego y su exhortación, ¿sí? Su ruego viene con autoridad, lo vamos a ver más a detalle en los próximos minutos, pero Pablo, si tú estás observando, mira, ¿qué dice capítulo 4, verso 1? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, mira la autoridad, en el Señor Jesús. ¿Sí? O sea, esto viene serio, ¿sí? En el Señor Jesús. No es algo que Pablo dice por puro capricho de él, ¿no? Viene en el Señor Jesús, ¿sí? O en nombre del Señor Jesús. Entonces, mi hermano, mi hermana, lo que hoy vamos a estudiar y lo que estudiaremos las próximas semanas viene en el nombre del Señor Jesús o en el Señor Jesús. Entonces, más nos vale que pongamos atención y que acudamos a esto que Dios nos llama, ¿sí? Y aquí algo dice, mire, exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está diciendo, miren hermanos, les rogamos, les exhortamos que así como aprendieron de nosotros, esta iglesia, hermano, ha sido imitadora de Pablo y sus colaboradores. En Primera Tesalonicenses 1:6 nos dice eso, ¿verdad? Que esta iglesia habían sido o se habían hecho imitadores de ellos. Entonces, Pablo está, cuando habla en esta invitación que estamos estudiando ahora, lo hace con mucho amor, ¿sí? Pero también con verdad, firmeza, ¿sí? Y es algo bonito, hermano, porque Pablo no dice algo que él no ha hecho antes, ¿sí? Si Él les está animando a perseverar, Él está perseverando en medio de la tribulación, ¿sí? Entonces, qué importante que aún también, mira, nuestra disciplina, nuestra enseñanza vaya con testimonio, ¿sí? Por eso Pablo se sentía seguro de decirle esto a estos hermanos, ¿sí? Esta enseñanza que Pablo daba no solo era de palabras, también eran hechos, ¿sí? Él daba testimonio. Y mira, hay un texto, vamos a verlo ahí en 1 Tesalonicenses, ya lo estudiamos, pero vamos recordando. 2:10 en adelante dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. ¿Te das cuenta? Mira, Pablo enseñó a esta iglesia con ejemplo. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos que enseñar con ejemplo. ¿Sí? Pablo va a hablarles a estos hermanos de cuál es la voluntad de Dios. Lo vamos a ver en unos minutos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sí? Y Pablo les está exhortando, ¿verdad? Ruego y exhorto que vivan en santidad, porque es la voluntad de Dios. Pero no se quedó solo ahí en palabras. Él minutos antes, o bueno, no sé cuándo hayan leído el capítulo antes, pero Pablo ya les ha dicho, ustedes son testigos cuán santa, irreprensible, dice, y justa manera hemos vivido con ustedes. Sí, entonces Pablo está hablando con testimonio. Es por eso que tú y yo debemos recordar un principio que tenemos en nuestro instituto bíblico, en nuestra enseñanza en la iglesia, hermano, que está basado en Esdras capítulo 7, verso 10. Creo que ahí está. Sí. Hay un principio triple ahí.
Estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Primero, hermano, tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cómo la vas a conocer? Estudiando, memorizándola, meditándola, escuchándola. Pero después tienes que ir a la práctica, creyéndola y aplicándola a la vida, para que finalmente vayas y le compartas a otro. El gran problema de muchos, hermanos, es que enseñan mucho, pero viven poco, ¿sí? La palabra. Entonces, debe haber ese equilibrio, ¿sí? Conocemos la palabra, vivimos la palabra, compartimos la palabra. Ese es el orden. Ese es el orden efectivo, ¿sí? Y lo vemos a través de toda la historia de la Biblia. La iglesia en Tesalónica ya ha recibido instrucciones. Pablo ya había estado con ellos y les dio instrucciones para que ellos pusieran en práctica en su diario vivir, ¿sí? Ya lo están haciendo esta iglesia, por eso Pablo dice que tienen buen testimonio, pero ahora, ¿sabes? Pablo le dice, hermanos, muy bien hecho lo que están haciendo, pero ¿saben qué? Les ruego y les exhorto a que crezcan más, que avancen, ¿sí? Qué hermoso esto, hermano. Esto no nos va a aburrir, ¿sí? Si vamos avanzando, pues vamos a avanzar aún más. Gloria a Dios, ¿sí? Y Pablo, su exhortación, su ruego es, hermanos, abunden más y más. Se trata de crecer, de madurar, de dar fruto, mis hermanos. No podemos quedarnos en una niñez o adolescencia espiritual. Yo decía, no sé si fue este domingo o el pasado, ¿sí? Aquellos que estamos estudiando en el discipulado, ustedes se acuerdan que hay un segundo nivel que se llama madurando en carácter santo, ¿sí? Vamos adelante, ¿sí? Es bonito el primer nivel, ¿verdad? Escuchando a Dios, promesas, emoados, todo, wow, hermoso, ¿verdad? Pero vamos adelante a la madurez, ¿sí? Madurando en carácter santo. Y es cuando los temas empiezan a profundizar más en nuestro corazón. Si el emoao ya nos tocaba, nos ministraba, bueno, ya vienen temas más fuertes que van a ir directo a esas áreas de nuestra vida que necesitamos corregir. ¿Qué nos está enseñando el Señor los domingos? Cerrar puertas también a cosas que tenemos que cortar ya, hermano. ¿Sí? El escritor de Hebreos describe la necesidad de que crezcamos, de que maduremos, ¿sí? Que no nos quedemos estancados. Pablo no quería eso para la iglesia en Tesalónica y por eso le dice, hermanos, abunden más y más, ¿sí? La madurez no se logra estando estáticos. La madurez se logra con ejercicio, ¿sí? Y hay un texto que el escritor de Hebreos nos ayuda. Mira, Hebreos 5 12 al 14, que dice, mira, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento, escucha esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Te das cuenta? Hay un alimento sólido al cual debemos alcanzar, ¿sí? Pero requiere, mire, ser ejercitados tus sentidos espirituales, ¿sí? Interesante, ¿verdad? Los sentidos ejercitados aquí en el discernimiento del bien y el mal no es algo que se logra ahí sentado, yendo cada semana a la reunión y volviendo a casa y todo bien, diciendo solamente que somos cristianos. No, habla de un ejercicio, ¿sí? Habla de un movimiento, ¿sí? La manera de decir ejercicio o movimiento aquí en este texto que Pablo exhorta, ruega a los hermanos es abundar más y más, ¿sí? Así que mis hermanos, la invitación que tú y yo tenemos esta tarde y las próximas semanas vamos a estudiarlo, es una invitación que viene con amor, pero también con verdad, ¿sí? Y yo te invito que, como lo veíamos ahí en Proverbios, que tú y yo respondamos con temor de Dios, ¿sí? Y que pongamos manos a la obra, ¿sí? Porque hay un llamado, hermano, hay un llamado de Dios a la santidad que todos como cristianos tenemos.
vivir en santidad. Y vamos a estudiar qué significa vivir en santidad, ¿sí? Vamos a profundizar, ¿sí? Entonces, no se me estrese, simplemente ponga atención a lo que Dios nos está indicando y pídale al Señor, Señor, revélame qué áreas yo tendré que corregir, acomodar en mi vida para vivir de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos adelante. La segunda cosa, Pablo da instrucciones, ¿sí? Pero instrucciones, está a punto de dar detalles de este llamado, pero él lo da de una manera importante, ¿sí? Con autoridad, ¿sí? Instrucciones dadas con autoridad. Observa el verso, estamos en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, vamos al verso 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Estoy leyendo el 3 también, que os apartéis de fornicación, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos solo en los 3 primeros versículos, vamos a profundizar en las próximas semanas, pero otra vez, mire, ya sabéis, verso 2, qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Aquí hay una palabra griega que vamos a aprender hoy. Parangelía. Esta palabra habla de instrucción, de mandamiento, de mandato. Aquí Pablo vuelve a ese lenguaje de recordatorio. ¿Se acuerdan que Pablo en la carta muchas veces les dice, ustedes recuerdan, ustedes son testigos, ustedes ya saben, ustedes recuerdan, ¿sí? Ese tipo de expresiones habla de que hay cosas que Pablo ya les había enseñado y esto es alguna de ellas, ¿sí? Porque él le dice, ustedes ya saben las instrucciones que les dimos. Este tipo de instrucciones para Angelía hablan de instrucciones, mis hermanos, que se dieron de manera oral, ¿sí? O sea, Pablo las habló con su boca, el tesalonicense o los tesalonicenses las escucharon con sus oídos, ¿sí? Ese es el tipo de instrucciones que nos está hablando aquí, ¿sí? Piensa esto, Pablo ya había dado instrucciones a estos hermanos y estos hermanos están obedeciendo, gloria a Dios. Pero Pablo les dice, vamos un paso adelante, crezcamos, ¿sí? Abunden más y más. Y vamos a pensar, mire, hay algo que debemos considerar y es esto. Esto que está haciendo Pablo es parte de la gran comisión, mis hermanos. Tú conoces este texto, Mateo 28, 19 al 20. Normalmente empezaríamos desde el 18, pero hoy quiero enfocarme en el 19 y 20. Pero escucha esto, ya te lo sabes de memoria, repítelo conmigo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene algo clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Piensa en esta parte, yo lo subrayé acá, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús también, hermano, había transmitido instrucciones, había transmitido de manera oral. Jesús les habló, les enseñó mandatos a sus discípulos. Y ahora a estos seguidores les tocaba ir y enseñárselo a estos nuevos discípulos, ¿sí? Entonces, aquí esto es súper importante. No se trata de ganar un montón de almas y ahí dejarlas, no. Hay que disipularlos, ¿sí? El evangelismo tiene que ir acompañado de la enseñanza, ¿sí? En una iglesia local, ¿sí? Mucho fruto se está perdiendo, hermano, por descuidos, emociones, ¿verdad? Porque se hacen eventos grandes y wow, tanta gente, pero la iglesia no está preparada para recibir esta cosecha. Tú y yo tenemos que estar preparados, mi hermano, mi hermana, para recibir la cosecha. Por eso estamos discipulando, enseñando a que guarden las cosas que Jesús ha o nos ha mandado que hagamos, ¿sí? Y esto es bien hermoso porque mira, Jesús no nos dejó solos para hacer este trabajo, ¿sí? Jesús mandó, ¿verdad? Viene con autoridad su mandato, ¿sí? Es el Señor Jesús. Y lo hermoso de esto es que Él dejó a su Espíritu. Su Espíritu Santo es quien nos recordará lo que Jesús ha dicho, ¿sí? Y es bien interesante, hermano, porque los discípulos, tan pronto existió la oportunidad,
o tan pronto enfrentaron uno de los primeros desafíos como ministros, ellos estaban listos y lo enfrentaron guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Hay una situación por ahí en capítulo 15 de Hechos, cuando los discípulos llega un problema fuerte, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Pablo está predicando y mucha gente está viniendo a Cristo, pero dentro de la iglesia, como siempre, hay gente legalista, gente que estaba diciéndole a los gentiles convertidos, hey, tienen que circuncidarse, hey, tienen que guardar la ley, hey, tienen que guardar el sábado y bueno, una serie de mandamientos. Y Pablo trae este caso a Jerusalén, ¿sí? Y a Jerusalén llega donde están los discípulos de Jesús, aquellos que recibieron el mandato de ir y hacer discípulos y enseñarles las cosas que Jesús había mandado. Ahí están los discípulos y mire, les llega esta situación difícil y ellos tienen que resolver, ¿sí? ¿Y cómo fue que lo lograron? Mire, pues recordando lo que Jesús les había enseñado y poniendo atención a lo que el Espíritu Santo les decía. Porque observe este texto, mire, a mí me encantó esto, 15, 28 y 29, ¿qué dice? Porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Escucha esto, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Hermanos, viene Día de los Muertos, considere esto. Estamos de repente participando, cuídese, mi hermano. ¿Qué más dice? Se abstengan de sangre, de ahogado y de fornicación. De eso vamos a hablar más en las próximas semanas. De las cuales dice cosas, si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Hermanos, ¿cómo es que estos discípulos lograron llegar a esta resolución? Primeramente, porque habían sido fieles discípulos de Jesús, estaban enseñando los mandatos de Jesús y estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando algo se enfrentaron difícil, Jesús no les enseñó mucho sobre cómo iban a trabajar con los gentiles, ¿sí? Jesús en una ocasión, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no están listos para recibirlas. Pero habló de que vendría el Espíritu Santo, que les revelaría todas las cosas, que les recordaría las enseñanzas de Jesús. Esta gente recordaba esto y dependían del Espíritu. Así que cuando llegó un problema nuevo, vamos a decirlo, estaban listos, ¿sí? Atentos a la voz del Espíritu. Eso tenemos que tener tú y yo, hermano, ¿sí? Y sepamos usted y yo, hermano, que esto viene del Señor, viene con autoridad, ¿sí? Hermano, esto nos dice que, o nos enseña que tú y yo no enseñamos cosas nuevas, mis hermanos. Enseñamos lo que Jesús enseñó, lo que los discípulos siguieron enseñando con la ayuda del Espíritu Santo. Así que eso vamos a hacer, hermanos. ¿Sí? Las instrucciones que Pablo había dado a esta iglesia, guiado por el Espíritu. ¿Sí? Y dice, se las dimos por el Señor Jesús. En otras palabras, con autoridad que viene del Señor Jesús. ¿Sí? Dado que Pablo va a dar una exhortación, mi hermano, es muy sensato y bien hecho esto de hacer una aclaración, ¿sí? Hermanos, esta exhortación viene con un sello. Se trata del Señor Jesús que avala estas instrucciones. Así que si alguien, lo vamos a ver adelante, si alguien se opone a esto, se opone a Dios. Así que aguas, ¿sí? Lo que Pablo hace en el versículo 12 es, dice este autor, subrayar que en cuestiones de santidad el cristiano no puede confiar en su conciencia o en sus costumbres, ¿sí? Sino en las normas de Dios dadas a través del Señor Jesús y el Espíritu Santo, ¿sí? Así que mi hermano, vamos a hablar de un llamado a santidad. Y cuando hablamos de pureza moral, porque de eso vamos a estar llenándonos estos próximos semanas, cuando hablamos de pureza moral, no vamos a usar nuestras ideas, mis hermanos, vamos a usar la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí es donde va a chocar mucho con ideas, conceptos que tenemos mal formados, ¿sí? Tenemos que usar la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús enseñó, ¿sí?
Por eso Pablo dijo, lo que yo les instruí en o por el Señor Jesús, ¿sí? No se trata entonces de lo que pensamos. No se trata de lo que el mundo está diciendo, de lo que está de moda. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Y en eso, hermano, tú y yo debemos basar nuestra vida entera, nuestro ministerio, nuestra conducta, todo, hermano. Más adelante vamos a profundizar en este llamado que tú y yo tenemos como cristianos. Pero pensemos, mis hermanos, ¿cómo estamos considerando las instrucciones que vienen en la Biblia? ¿Las tomamos como de los hombres y por eso las ignoramos y no obedecemos? ¿O las estamos considerando como los tesalonicenses, como palabra de Dios? ¿Te acuerdas? Ese texto está hermoso. Primera Tesalonicenses 2:13. ¿Cómo recibieron los tesalonicenses la palabra? Escucha. Por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual dice, actúa en vosotros los creyentes. Mis hermanos, que así recibamos la palabra, como palabra de Dios y no de hombres. Hoy mucha gente, hermano, cuando se le confronta con su pecado, cuando la palabra es específica, directa, ¿verdad? Ayer hablábamos por ahí en el discipulado, los que fueron ayer, ¿se acuerdan de esa pregunta que nos hacía hermano Jera? Que si habíamos alguna vez experimentado un mensaje o un sermón como que parecía directo, decía un hermano, como pedradas directas, bueno, pedradas o una hermana dijo ladrillazos, bueno, yo no pensaba que tan grande, pero, pero hermano, es palabra de Dios, ¿sí? Pero yo creo que todos hemos experimentado esos momentos, ¿verdad? Cuando la palabra es tan directa, tan específica y dices, ¿cómo es posible? Si el hermano, ¿qué sabe? ¿O qué me sabe? Pues nada, pero Dios sí lo sabe, ¿sí? Que tú y yo recibamos así la palabra del Señor, hermano, como palabra de Dios, porque así lo es. Y esa palabra actúa, dice ahí Pablo, poderosamente en los creyentes. Así que ya vimos la invitación que Pablo está haciendo, viene como un ruego y como una exhortación, pero también viene con autoridad. Y con esto, con lo siguiente, hermanos, sellamos. Es la voluntad de Dios, ¿sí? Esto, por eso es tan precioso, hermano, que enseñemos la palabra de Dios, ¿sí? Porque cuando tú y yo enseñamos la palabra de Dios, vamos a saber cómo compartirlo a la gente, como Pablo lo hacía, con amor y con la verdad. Cuando tú y yo compartimos la palabra de Dios, vamos seguros, porque venimos en el nombre del Señor Jesús, o sea, venimos con autoridad, ¿sí? Por eso Pablo le decía a Timoteo, hey, que nadie te menosprecie. ¿Estás hablando la palabra de Dios? Siga hablando la palabra, sin miedo, ¿sí? Es por eso, hermano, que yo desde que comencé a servir en este ministerio dije, siempre voy a leer las cartas a Timoteo y Tito, ¿verdad? Le llaman las cartas pastorales, porque cada semana el Señor me recuerda, predica la palabra, que nadie te menosprecie, ¿sí? Habla, exhorta, ¿sí? En tiempo y fuera de tiempo. Y cada semana es un recordatorio continuo y yo te invito, si estás enseñando, si estás ministrando la palabra, estas cartas, dicen algunos, es oro molido, ¿verdad? Es algo que necesitamos, ¿sí? Hermano, es la voluntad de Dios. Esto sella, hermano, esta invitación. Sí, Pablo invita, pero exhorta. Entonces, ahí va combinado. Porque es la voluntad de Dios. Mira, hay un pasaje, ¿verdad? Que algunos se están aprendiendo de memoria. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Muchos lo han usado o justifican su entendimiento de la voluntad de Dios. Y dicen así. Bueno, piensa un paso antes. Hay una pregunta, oigan hermanos, ¿cómo es la voluntad de Dios? Y rápido. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ya hasta ya lo decimos casi cantando. Pero lo interesante de esta concepción es que dicen, sí, la voluntad es buena, agradable y perfecta, de acuerdo a mis términos, de acuerdo a lo que yo pienso. Porque te das cuenta que no hay un entendimiento pleno de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En un estudio responsable de este texto de Romanos 12:2,
Romanos 12:2 empieza con Romanos 12:1, ¿sí? Y la voluntad de Dios se debe entender de esta manera, ¿sí? La voluntad de Dios se debe entender de que continuamente presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es hasta entonces cuando vamos a ver es hasta entonces que tú y yo estamos viviendo vidas santas, agradables a Dios, y nuestra mente está siendo conformada a Dios y no al mundo. Hasta ese entonces entenderemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, para entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tiene que pasar algo antes, ¿sí? Tiene que haber un trabajo continuo, una entrega continua al Señor. Tiene que haber un cambio de mente. Por eso, pues no podemos entender, hermano, la voluntad de Dios si nuestra mente no ha sido transformada, si no ha sido renovada, si seguimos pensando como antes, no podemos entender la voluntad de Dios. Y si tú y yo seguimos leyendo Romanos 12, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es más allá de lo que pensamos. La voluntad de Dios se trata de cómo Dios quiere que tú y yo vivamos, hermanos. Y nuestro texto final el día de hoy, 1 Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice, mi hermano? Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, mis hermanos. Aquí es donde el tema se va a expandir, ¿verdad? Imagínate como algo que está como a punto de explotar, ¿verdad? Se viene algo grande, ¿sí? Vamos a necesitar 2 semanas más, por lo menos, para profundizar en esto, porque la voluntad de Dios, dice traducción viviente, es que seamos santos. Palabra de Dios para todos dice, la voluntad de Dios es que seamos cada vez más puros. Traducción lenguaje actual dice que vivamos consagrados a Él, ¿sí? Y vamos a aprender una última palabra griega hoy. Hagiasmos, hagiasmos, hagiasmos. Ese no es como J, es como, ¿verdad? Como le hacen los gatos, ¿verdad? O no sé si le hacen así, pero era hagiasmos, ¿sí? Esa palabrita dice o habla de purificación, habla de santidad, habla de santificación, ¿sí? Hermano, Dios quiere, es su voluntad y Él nos manda, ¿sí? Que seamos santos. Si tú y yo observamos, este mandato está a través de toda la Biblia, ¿sí? Desde el principio. Yo solo seleccioné un par de pasajes, pero tú puedes recordarlo a través de la escritura. Dios específicamente llama a su pueblo a ser santo, ¿sí? Y agarré o tomé un texto de Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Levítico 11:45 nos dice así la escritura, escucha, mira, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Desde el principio, Dios llamando que su pueblo sea santo. Y en Primera de Pedro, ¿qué nos dice una vez más? De hecho, Pedro está citando Levítico, ¿sí? De alguna manera nos hace ver que el Antiguo Testamento sigue igual de útil, igual de poderoso y digno de creer y de vivir. Primera de Pedro 1:16 dice así la escritura, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Pero vamos a ver, vamos un versículo antes, verso 15. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escucha, en toda nuestra manera de vivir. No, no solo los domingos de 12 o 11:30 a 2 de la tarde. No, en toda nuestra manera de vivir, toda la semana. ¿Sí? ¿Te das cuenta, mi hermano? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y nuestra santificación, mis hermanos, tiene implicaciones prácticas. ¿Sí? Y me gustó mucho, estaba
leyendo un comentario y dice este hermano, explica, dice, una manera sencilla de explicar la santidad o este llamado a la santificación o la voluntad de Dios que es nuestra santificación es hablar de lo que no es santidad. Y ahí como que nos mueve todo, porque de repente algunas de estas cosas las hemos pensado y tenemos que borrarlas. Eso no es santidad. La santidad, primeramente, no es la adhesión a un ritual del templo ni la sumisión a la Torá. ¿Ok? En otras palabras, la santidad no es cumplir la ley. ¿Sí? Aparentemente los escribas fariseos cumplían la ley, hermano, pero su corazón, ¿sí? Lejos del Señor. ¿Sí? Su mente corrompida. ¿Sí? La santidad no puede definirse simplemente como separado o llamado aparte, sin una definición o aplicación ética. ¿Verdad? Porque si a veces decimos, sí, santo significa apartado. Ok, entonces me voy a apartar, me voy a ir al monte Everest o no sé dónde, me voy a esconder y no voy a platicar con nadie. No, esto de ser apartado no significa eso, ¿sí? Hay cosas prácticas, hay una vida ética que vivir, ¿verdad? Ahí está la santidad. La santidad número tres no es una abstracción ni una simple verdad posicional, o sea, es que yo ya estoy aquí, ya soy santo, y porque estoy aquí soy santo por siempre. No, hay implicaciones prácticas, hay acciones en la vida que demuestran que somos santos, ¿sí? No porque yo me paro cada domingo en Centro de Fe Angulo, ahí en Angulo número 126, ya soy santo. No, no, no es como que digan, porque ya estoy aquí, ya es mi posición y soy santo forever, ¿verdad? Como dicen algunos, no, ¿sí? No es eso. Hay otra más. La santidad no es simplemente una característica corporativa como esta frase que se dice la iglesia santa y católica. No. Muchos piensan que porque son miembros de una o tal iglesia ya son santos. No es así, hermano. ¿Sí? No es así. Una membresía de una iglesia no nos hace santos. ¿Sí? Vamos a aprender más. Yo quiero que nos llevemos esto. La escritura ahí dice, verso 3, obsérvalo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo lo deja bien claro. Y fue preparando a los hermanos con un ruego, con una exhortación, con amor, con verdad. Y luego les dice, en el Señor vengo y les digo esto, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la siguiente parte es donde empieza algo fuerte o más fuerte, que os apartéis de fornicación. Una de las implicaciones primarias, mi hermano, de este llamado que tú y yo tenemos a santificación es esto, apartarnos de fornicación. O sea, si decimos ser santos, aquí hay algo que tenemos que ser, apartarnos de fornicación. Y voy a leer varias versiones para que empieces a ver, meditar, qué significa esto de apartarse de fornicación. Pablo piensa esto como que si está desenvolviendo un regalo que tiene varios envolturas, ¿no? Poco a poco nos va librando de ese papel para que vamos descubriendo más y más qué hay allá abajo, ¿sí? Primero nos dijo, ¿verdad? Nos fue llevando con cariño, hermano, ruego, y poco a poco exhortándoles en el Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Oye, Pablo, ¿qué significa santificación? Ahí te va, que te apartes de fornicación. Voy a leer Biblia de las Américas, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, aquí viene esta parte, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Eso es santificación. Siguiente, traducción viviente, nueva traducción viviente. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Esto lo va abriendo, nos está explicando cada vez mejor, hermano. Traducción lenguaje actual. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ya es más específico, ¿verdad? Palabra de Dios para todos.
Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Nueva versión internacional última. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la voluntad, perdón, de la inmoralidad sexual. Si te das cuenta, aquí nos aclara, ¿verdad? Por un lado, ¿de qué se trata la santificación, hermano? ¿Sí? Apartarnos de la inmoralidad. Si el término existiera en los tiempos de Pablo, hay un término el día de hoy, me sorprendió verlo porque sí existe el término como tal. Hay un término que se llama sin cities, significa ciudades del pecado, ¿sí? Y existe, tú lo puedes buscar en internet y hay información al respecto. Entre ellos, por ejemplo, están Las Vegas, San Francisco, digo, de las más famosas. En México, interesante, aparece Tijuana, ¿sí? Seguramente debe estar Puerto Vallarta, cosas tremendas. Guadalajara, triste, pero también estará. Pero lugares donde prolifera la inmoralidad. Y yo investigaba el concepto como tal, sin cities o ciudades de pecado, y dice ahí tal cual. Puedes ver ahí una lista de depravaciones, eh, o se comete el pecado, maldad, y muchas de estas, dice aún ahí en la descripción, muchas de ellas se consideran como legales, ¿sí? Y ya hasta el gobierno protege eso. Por ejemplo, lugares donde se practica la prostitución ya se ve como algo normal, como algo aceptado, como algo que aún el mismo gobierno protege. Hace un tiempo, no recuerdo si era aquí en México o en otro país, se estaban dando legislaciones para proteger este tipo de prácticas. Tremendo, hermano. Pero si hubiera el término en los tiempos de Pablo, Tesalónica, a quien Pablo está escribiendo, o la ciudad donde está esta iglesia cristiana, ahí sería una sin city o una iglesia, perdón, una ciudad de pecado. Igualmente Corinto, hermano, Corinto era famoso por tantas perversiones que se cometían. Yo me imagino, y dice un autor aquí, que él se imagina que Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, perdón, escribiendo su carta a los tesalonicenses, se asoma a la ventana y se da cuenta de cómo vive la gente en Corinto y dice, voy a escribir también de esto a mis hermanos en Tesalónica, porque seguramente hay esto allá y ellos tienen que apartarse de fornicación. Mis hermanos, uno de los significados ya vimos de santo es ser apartado. Entonces, ser santo significa apartarse de algo, ¿sí? Como tú y yo somos llamados a ser santos, debemos entonces apartarnos de fornicación. Y mis hermanos, otra vez vamos a profundizar en esto, pero te doy un adelanto y te invito, oremos, que Dios revele. Y si hay algo de esto en nosotros, hermano, estemos a cuentas. Dios puede restaurarte, Dios puede limpiarte, Dios puede, hermanos, limpiarnos de estas cosas. Mira, cuando hablamos de apartarnos de fornicación, se abre, yo le puse ahí, se abre un espectro de conductas o prácticas o actividades pecaminosas que vamos a ver en la Biblia y que, hermano, nos van a decir, hermano, necesitamos ser intencionales, ser obedientes y escuchar lo que Dios dice. Pero mira, vamos a ver detalles más adelante, pero un primer vistazo de qué significa esto de fornicación. Cosas como, piensa esto, cosas de las que nos debemos apartar, ¿eh? Ahí les va. Prostitución, adulterio, bestialidad. Mira, Pablo ya habla de bestialidad desde aquellos tiempos, ¿sí? Relaciones sexuales con animales, homosexualidad, cualquier actividad, hermano, sexual fuera del matrimonio, dígase sexo fuera del matrimonio, adulterio ahí estaría, voyerismo, dice un escrito ahí, es esos mirones que les gusta andar viendo donde no deben, exhibicionismo, enseñando su cuerpo, desnudándose, la pornografía en todas sus presentaciones, ¿sí? Revistas, celulares,
TikTok, YouTube, Facebook, todo eso, hermano. Masturbación, todo eso, hermano. ¿Sí? Este llamado a santidad nos llama a apartarnos de eso, mis hermanos. Esto es fuerte, ¿sí? Y vamos a profundizar, así que se va a poner bueno las próximas semanas. Te invito, no faltes. Porque hay mucho de esto, hermano, en nuestras familias. Tenemos que orar que Dios tenga misericordia y apartarnos de esto. Apartarnos de fornicación, mi hermano. En las próximas semanas, como lo he dicho, vamos a ir más profundo en esto. Pero yo te invito a que consideres este llamado, hermano. Que Dios lo hace hoy a ti y a mí porque nos ama, ¿sí? Lo hace hoy, hermano, porque quiere que avancemos. Dios quiere que crezcamos, que cumplamos el propósito de Dios para nosotros, ¿sí? Para nuestra generación, nuestra familia, nuestra iglesia, hermano. Dios quiere algo contigo y conmigo. Entonces, ¿qué te parece si oramos y decimos, Señor, revélanos esas conductas, esas actividades que a veces, hermano, mire, lo vemos como inofensivo? Pero yo he observado, mira, hermano, hay mucho video ahora que está esto de moda, el TikTok y el scroll, ¿verdad? Que en un ratito ves un montón de historias. Hermano, sutilmente el enemigo nos está metiendo mucha de esta basura, ¿sí? Pornografía que ni cuentas te estás dando y se lo estás dando a tus hijos como chiste. Ah, mira, está ahorita de moda mucho el chiste este de problemas entre matrimonios, que el esposo dice, mira lo que está haciendo mi esposa o mira lo que está haciendo mi esposo uno a otro y a veces observa, hermano, cómo viste la persona, ¿sí? De manera provocativa. Y llevas eso, mira, mira, hijo, lo que está pasando en esta familia, mira cómo nos pasa a nosotros. Serio, hermano, ¿sí? Tengamos cuidado. ¿En qué estamos metiendo nuestros hijos? ¿En qué nos estamos metiendo, mis hermanos? Y tengamos presente esto. Hoy la palabra de Dios fue súper clara. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si esto pega fuerte, hermano, pues la voluntad de Dios es tu santificación, es nuestra santificación. Que nos apartemos de eso, ¿sí? De eso que ya sabes. Es la palabra de Dios, mi hermano. Y tomémosla como ello, como la palabra preciosa de Dios, ¿sí? Que nos limpia, que nos purifica y que hoy nos está llamando de manera muy directa, ¿sí? Porque de una u otra manera, hermano, hemos dado lugar a esto, ¿sí? Programas de televisión, series que nos gustan, que está todo esto ahí, hermano. Y la palabra es clara, apártate de eso, ¿sí? Vamos a ver, no solo es, digo, usted puede decir, hermano, yo no hago eso. No, pero lo estás viendo y es pecado, ¿sí? Jesús lo dejó claro, ¿sí? El mirar ya adulteró en su corazón, ¿sí? Entonces, si vamos más allá, pues sigue siendo pecado igual. Entonces, la voluntad de Dios, acuérdese, es nuestra santificación. Y hay series, hay novelas, hay programas, hay aplicaciones que, hermanos, os ruego, como dice Pablo, os exhorto en el Señor, hermano, que consideremos esto, ¿sí? Consideremos lo que Dios nos dice, ¿sí? Es palabra de Dios. Ya hemos recibido instrucciones de Dios. Ya vamos y tenemos progreso. El muro va a la mitad, ¿verdad? Como lo hemos visto domingos pasados. El muro va a buen término. Vamos bien, pero vamos adelante. Viene el momento donde hay que empezar a hacer cortes, hermano, quitar cosas. Si queremos terminar la obra, si queremos llegar a la meta, ¿verdad? Y presentarnos delante de Dios sin mancha, sin arruga. Yo quiero leerte la conclusión y terminar y orar. Y dice así, tomé esta reflexión del hermano Charles Swindoll. Y él dice esto, mira, desde sus inicios, la iglesia fue construida para ser baluarte de la verdad, ¿sí? Frente a las arenas movedizas de las opiniones populares, piensa esto, frente al montón de ideas, contenido que está ahí afuera, el pueblo de Dios está llamado a permanecer comprometido con la santidad.
¿sí? Pero una de las señales más inquietantes de una iglesia, hermano, en deterioro, una iglesia que se está desviando, es que este compromiso se empieza a perder, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que tú y yo volvemos al compromiso? Hay que volver a la palabra de Dios, ¿sí? Cuando este fundamento, hermanos, comienza a desmoronarse, se empieza a debilitar, cuando tú y yo damos oído al contenido que el mundo ofrece, se empieza a agrietar, hermano, con las presiones de las comunidades, de la cultura, empezamos a seguir la corriente del mundo. Esta fortaleza de pureza en nosotros se debilita, hermano, se contamina. Y lo tremendo es, dice este autor, la inocencia se pierde, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estos fundamentos morales cuando vivimos en un terreno cultural que cambia y que cada día nos ofrece más y más cosas que antes consideraban nuestros padres como horrible, pecaminoso, pero hoy libremente te lo venden, te lo ofrecen? ¿Cómo le vamos a hacer, mis hermanos? Mire, necesitamos regresar consciente y constantemente al fundamento claro e inconfundible de la palabra de Dios. Hay que volver a la palabra, hermano. Ahí está la clave. Y un punto de partida será este pasaje que vamos a estudiar. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 8. Así que no te pierdas los próximos jueves. Vamos a meternos en serio en esto, ¿sí? Así que, ¿qué te parece si oramos y decimos, Señor, ayúdanos? Queremos cumplir tu voluntad. Hoy tu voluntad, siempre ha sido tu voluntad, que seamos santos. Ayúdanos a identificar esas áreas, esas cosas que tenemos que cerrar puertas, cortar, ¿verdad? Y bueno, hermano, que tú y yo respondamos con humildad y obediencia a lo que Dios nos llama el día de hoy. ¿Me parece si oramos? Vamos a hacerlo, hermano. Padre, en el nombre de Cristo venimos agradecidos por tu palabra hoy. Señor, que tú muestras amor. Tu palabra nos dice a través del apóstol Pablo que eso éramos muchos de nosotros. Hay prácticas que hemos venido arrastrando desde hace mucho. Y Señor, que hoy tu palabra nos está aclarando la necesidad de cortar con aquello, de apartarnos de esto. Porque Señor, aquí vemos que tú tienes propósito y nos llamas a abundar más y más, que la buena obra que has comenzado, tú la completarás. Y parte de esto es que nos redarguyes hoy en áreas específicas donde tenemos que corregir. Hoy, Señor, con corazón humilde, Señor, pedimos perdón. Y hermanos, si el Espíritu Santo le puso cosas específicas que usted tiene que dejar, quizá una relación, quizá algún material que ha estado consumiendo, celular, computadora, lo que sea, hermano, o un pensamiento, hermano, llevémoslo hoy al Señor y pidamos perdón. Hoy, Señor, reconocemos que te necesitamos. Y, Señor, te pedimos misericordia. Revélanos, Dios, esas áreas en las cuales necesitamos corregir. Hoy, Señor, creemos esto que es tu palabra, que tu voluntad es santificación para nosotros y que nos apartemos de fornicación. Dirígenos, Dios, en esto que estamos emprendiendo. Y Señor, glorifícate. Y Señor, que mi hermano, mi hermana, lejos de enojarse, lejos de molestarse, Señor, reconozcamos cada uno, estemos a cuenta, corrijamos el curso y nos mantengamos pegados a ti, Jesús, porque separados de ti no podemos. Gracias, Dios, por hablar el día de hoy. Te ruego, bendice a mi hermano, mi hermana, guárdale cada día, Señor, y que, Señor, esto, Señor, sea de edificación y que crezcamos cada vez más fuertes, porque, Señor, tú has prometido cosa preciosa y creemos que lo harás, Señor, porque es tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.